las personas que no vienen tan seguido, ¿verdad? O que nos están visitando, como en el caso de a Hannah Montana, no, Hannah Montana no, ¿verdad? Hannah, lo vamos a dejar en Hannah nada más, ¿verdad? Nuestra hermana María, que ya prácticamente es parte de la familia, ¿verdad? Amén. Y bueno, también a los hermanos que por medio de Facebook, ¿verdad? Podemos llegar a diferentes hogares, en diferentes lugares. Démosle gracias al Señor y la bienvenida. Padre Todopoderoso, gracias. Tú me dices, Melanie, ¿cuándo? Amados hermanos, gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad al Señor de poder compartir un mensaje. Le doy la bienvenida, les habla Martín Lizárraga, pastor de la iglesia Oasis de Salvación, a los presentes y a los que por medio de Facebook el Señor ha inspirado, ¿verdad? Para que hoy juntos podamos recibir la enseñanza que tiene en un día tan importante como el día de hoy. Amados hermanos, vamos a ir a este estudio y tenemos conocimiento de la resurrección, sabemos o cuando menos tenemos nociones. Hoy el Señor, ¿verdad?, nos va a mostrar la importancia que tiene la resurrección. Sí, este estudio, hermano, ahí lo vamos a ver en esa escritura, Mateo 28, del 1 al 10. Este estudio, hermano, es para que nosotros, o el objetivo de este estudio, es para que nosotros podamos, hermano, realmente preguntarnos si la resurrección, ¿verdad?, en un parque, en lugar de estar congregados, ¿verdad?, en el templo o dedicados a un mensaje que el Señor tenga, tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, cómo un evento que pasó hace 2000 años puede tener una relevancia para nuestra vida el día de hoy. ¿Cómo afecta la resurrección, por ejemplo, a Iván? ¿Cómo beneficia la resurrección a Fernando? ¿Cómo afecta de alguna manera, verdad, impacta en la vida de Paola, de Mercedes, de cada uno de nosotros? ¿Cómo la resurrección es para nosotros, verdad, de provecho? Esa es la importancia, no es simplemente el festejo de la Pascua, es cómo nos impacta a nosotros, ¿verdad? Cómo nos lleva a ese lugar que tenemos. Lo voy a invitar, permítame. Vamos a ir a la lectura. El pasaje que hoy nos va a iluminar. Me salí tantito, perdón, de la cámara, los hermanos en Facebook, ¿verdad? En Mateo, ahí está, lo puede usted leer si está aquí en el templo, y si no en sus Biblias, vamos a ir al capítulo 28 de Mateo. Le voy a dar lectura y vamos a empezar con la enseñanza. La palabra del Señor nos enseña hoy lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Palabra del Señor. Amados hermanos, vamos a buscar
¿Cómo esta descripción de este evento en los evangelios nos ayuda a nosotros en nuestra actualidad? O sea, la introducción a esto, ¿verdad? Para seguir con los puntos es, analizando a la luz de la Biblia, no de la opinión mía, no de la opinión de cualquier persona o de cualquier persona, sino a la luz de la Biblia, la importancia de ese evento, ¿verdad? La importancia que tuvo, primeramente, para la persona misma de Jesús. ¿Qué importancia tuvo la resurrección para Jesús mismo? Primeramente, la resurrección demostró que Jesús no era un mentiroso. Fíjese bien que Jesús no era un mentiroso, porque cada vez que Jesús anunció sus sufrimientos y muerte, siempre añadía la profecía, o sea, él siempre ponía, ¿verdad? Y resucitaré al tercer día. Ahí mismo en Mateo hay una escritura que les compartí, ahí la tienen en el programa, en la pantalla, es en el capítulo 16 como ejemplo, la leo, capítulo 16, 21. Dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Se cumplió, hermanos, esto, sí o no? ¿Quiénes fueron los que propiciaron, verdad? ¿Quiénes fueron los que se confabularon? ¿Quiénes fueron los que hicieron ese complot contra Jesús? Él lo está describiendo. Los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿verdad? Los ancianos e integrantes del Sanedrín, todos ellos. Si Cristo, hermano, he aquí la importancia para la persona de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado tal como lo había anunciado tantas veces, entonces, ¿verdad?, podrían ser puestas en duda todas las demás afirmaciones que él hizo acerca de la vida eterna, acerca del cielo. ¿Sí? Ahora, de hecho, tendremos que admitir, o tenemos que pensar en admitir, ¿verdad?, la decisión del tribunal judío. Porque es importante para nosotros, aquellos hombres, ¿verdad?, que en un juicio falso e ilegal lo declararon culpable, porque ellos, ¿verdad?, por medio de lo que ellos llamaron blasfemia, Dios, ¿verdad?, tenía, si hubiera sido verdad lo que ellos decían y no lo mostraron la resurrección, ¿verdad?, ellos hubieran tenido la razón. Si el cuerpo de Jesús se hubiera encontrado, si hoy los arqueólogos hubieran encontrado un cuerpo que correspondía al de Jesús, así como se han encontrado vasijas, escrituras, templos y todo esto, entonces realmente Jesús hubiera sido un mentiroso. Jesús hubiera sido un profeta más. Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios como él proclamaba. En la persona de Jesús era necesaria la resurrección. Él mismo dijo, allá en el monte de Getsemaní, orando, dijo: Padre, si es posible, pase esta copa de mí, diciendo: Señor, si me puedes evitar este sufrimiento, pues evítamelo. Y cierra su oración diciendo: pero que no se haga, ¿verdad?, lo que yo, sino lo que tú. O sea, era necesario que pasara esa tribulación, ese dolor, esos padecimientos, para que al momento de resucitar se pudiera comprobar que la palabra de Jesús era la correcta y que aquellos hombres estaban equivocados. Al término de esa lectura que nosotros tuvimos ahorita, hay otra que agrega el evangelista y muy importante: el informe de la guardia. O sea, el informe de los soldados que cuidaron aquel sepulcro. Fíjese bien, ahí está el Mateo 28, del 11 al 15, y dice así: mientras ellas iban, he aquí, uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados.
el evangelista, ¿verdad?, está diciendo que sobornaron a los soldados que estaban ahí esa noche cuidando el cuerpo, diciendo, decid vosotros, o sea, los sacerdotes le aconsejaron a los soldados lo que iban a declarar. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, o sea, aceptando el soborno, hicieron como se les había instruido. Este dicho, o sea, esas palabras, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El soborno que se dio en aquel momento todavía se sigue comentando. Si Cristo no hubiera resucitado y se hubiera encontrado su cuerpo, entonces hubiera sido un vil mentiroso. Y entonces no hubiera sido declarado hijo de Dios, como dice Romanos 1:4. En ese momento, ¿verdad?, en el que el libro de Romanos no lo confirma, está hablando acerca de la veracidad que ese evento, aunque nosotros nos cueste, nuestra mente, hermano, es una mente muy científica. Nosotros tenemos que ver para creer, mientras Dios nos llama a creer sin haber visto. Por eso Dios regañó en aquel momento, ¿verdad? Así regañó, la palabra regañó, exhortó a Tomás, que le dijo, yo no voy a creer que Jesús, ¿verdad?, estuvo aquí hasta que pueda meter, ¿verdad?, mi dedo en la herida de sus manos, hecha por los clavos, y mi puño en el costado hecho, ¿verdad?, esa herida por la lanza. Pero Jesús, ¿verdad?, cuando lo vio le dijo, pon tu dedo aquí, pon tu mano aquí. Entonces él sí, ¿verdad?, postrado de rodillas, dice, Señor, Señor, mi Dios, ¿verdad? En ese momento sí creyó y le dijo Jesús, ¿verdad?, afortunados, o sea, usted y yo, afortunados aquellos que creyeron sin haber visto. Ese es el llamado de nosotros, hermanos, a creer sin haber visto. Y si él no hubiera sido, ¿verdad?, resucitado, o si no hubiera resucitado, todo esto, hermano, hubiera, ¿qué?, sido en vano. Romanos 1:4 dice, ¿verdad?, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Cuando Dios, en aquel día, en el Jordán, Jesús se bautiza, se sumerge en las aguas, ¿verdad?, guiado por Juan el Bautista, y le dice el Señor, ¿verdad?, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya había habido un acercamiento de Dios, ¿verdad?, confirmando o diciendo que Jesús, ¿verdad?, era su Hijo, pero la resurrección selló aquellas palabras del Señor. ¿Sí se fija, hermano? La importancia que tiene el hecho de haber resucitado para Él mismo, para la misma persona del que usted adora, para la misma persona del que nosotros al final de cada oración decimos en el nombre de Jesús. Imagínense si no hubiera sido cierto, o si un arqueólogo por ahí encuentra el cuerpo de Jesús, cada vez que oramos nosotros, ¿qué íbamos a decir? En el nombre de... Pues no era cierto, ¿verdad? Jesús no era el Hijo de Dios, no se dio la resurrección en su vida. ¿Cómo voy a salir yo del sepulcro? ¿Qué esperanzas tengo yo, verdad? Si el Hijo de Dios, el que se decía el Hijo de Dios, se pudrió por allá en un sepulcro, entonces yo qué esperanza puedo tener. Pero ahora, ¿verdad?, por medio de la resurrección, este evento tan importante, ¿qué pasa, hermanos? Podemos decir, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, Padre, te pido, ¿verdad?, por mi hijo, por mi hija, te pido por mi salud, en el nombre de Jesús, aquel que salió de la tumba, que hoy está a tu lado, que reina a tu lado, ¿verdad?, y que intercede por mí delante de ti. En ese nombre estoy orando, con toda confianza. Ahora, el segundo punto,
¿Qué importancia tuvo para el mismo evangelio? O sea, como evangelio entendemos, ¿verdad? La vida, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. O sea, la historia de Jesús. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces el evangelio que nosotros enseñamos, que conocemos, no existe. Tan sencillo como esto. No hay ninguna buena noticia que anunciar. Es mentira. El que se muere, ni modo, pues se va al sepulcro. El que se muere, se le acabó la historia, como dicen muchas personas. El que muere, pues ya murió y ni modo. ¿Cómo podemos, amados hermanos, verdad, entender la importancia de la resurrección en el evangelio, verdad? Pues que el evangelio, hermano, mismo, la resurrección es la base donde descansa, ¿verdad? Una doctrina preciosa que se llama justificación. Es la resurrección donde descansa lo que la justificación significa. ¿Y qué significa la justificación? ¿Cómo lo podemos entender nosotros los creyentes? Simple y sencillamente, justificación significa ser absuelto, ser declarado libre, una sentencia favorable para todo aquel que cree. Esa es la justificación. Estamos justificados. Romanos 4:25, ahí lo tiene. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa es una de las importantes, hay muchos puntos, pero eso es uno de los más importantes para el evangelio. Ahora, aquí hay un punto, ¿verdad?, que me gustaría compartir antes de comentar lo siguiente. Cristo mismo tenía el poder para resucitar por él mismo. O sea, como hijo de Dios, dice en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, él mismo se podía haber levantado del sepulcro. Él mismo hubiera llamado legiones de ángeles y aquellos romanos, aquellos soldados, aquellos infieles, ¿verdad?, hubieran sido desaparecidos, aplastados. Sin embargo, tenía que cumplir con ese plan. Y fue el Padre el que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué? Primero, Romanos 6:4 dice, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios. Hechos 13:30, mas Dios le levantó de los muertos. Hay muchas escrituras, estoy yéndome rápido. El Padre levanta a su Hijo, hermano, de entre los muertos. O sea, el poder de Dios, no el poder del Hijo, sino el poder de Dios, sellando así, ¿verdad?, su obra. Y poniendo de esta manera, hermano, un sello de aprobación, un sello de palomita, ¿verdad?, sobre la redención que había realizado, o el rescate que había realizado Jesús en la cruz a favor tuyo y mío. Ahora, una cosa muy importante, la resurrección tiene otra importante, básica, ¿verdad?, para el evangelio, porque, hermano, de su resurrección dependía la misión del Espíritu Santo. Si Jesús nada más hubiera resucitado y se hubiera ido, nosotros nos hubiéramos quedado como huérfanos espiritualmente. Nos hubiéramos quedado con la historia nada más. Pero ¿qué pasa con Jesús? Él no se fue y nos dejó a nuestro albedrío ahí como conejitos, ¿verdad? Que los abandona la coneja y se van por ahí, ¿verdad? Y luego tiene otra familia y luego otra y otra y otra. No, Señor. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre
y os dará otro consolador. O sea, Él fue consolador en el tiempo en el que vivió aquí en la tierra, pero dice, una vez que yo parta, y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, o sea, una vez que yo ascienda al cielo, cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es esa vocecita dentro de nosotros que nos guía, que nos dice, hey, cuidado con esto. Levántate y ve a la iglesia. Ora, hace mucho que no hablas con el Señor. Lee la Biblia, mira, está toda empolvada. Perdona. Es ese consolador que nos habla de Jesús. Sin la resurrección esto no hubiera pasado, hermano. Ahora, otro punto importante, ¿verdad? ¿Cómo impacta o cómo impactó la resurrección en su ministerio actual? O en el ministerio. ¿Sí? Dice ahí, como mediador y sumo sacerdote en el nuevo pacto. Amados hermanos, cuando hablamos de dos pactos, no quiere decir que Dios haya cambiado de opinión y le dio una ley a Moisés y otra ley, ¿verdad?, a los cristianos. No, amado hermano, es simplemente etapas. Lo primero fue un ejemplo, en lo segundo, cuando Cristo, en unos días como hoy, allá en Jerusalén, se realizaba, amado hermano, la Pascua de los judíos. Ellos estaban festejando su libertad, ¿de dónde, hermano? Su libertad del pueblo de Egipto. Eso era el pacto que Dios tenía con ellos. En un día como hoy, Jesús selló un nuevo pacto, una nueva historia, una nueva manera de ser salvos. Y eso es a través de su sangre y, hermano, de su resurrección. Que la libertad que Jesús significa para nosotros, ese es un nuevo pacto. Ya no estamos bajo una ley escrita y que teníamos que obedecer ciegamente. Ahora, por medio del Espíritu Santo, la ley está escrita en nuestros corazones. Las personas sabemos lo que está bien, aunque no conozcamos la Biblia, ¿sí o no? Sabemos que no debemos de robar, aunque no hayamos leído aquel mandamiento. Sabemos que no tenemos que matar, aunque no hayamos leído aquel mandamiento. ¿Sí? Pero también el ministerio de Jesús en el nuevo era o en el nuevo pacto, ese ministerio al que se está refiriendo ese punto, es al hecho, ¿verdad?, de que Jesús mismo, el ministerio, Jesús no ascendió y ya se olvidó de todos nosotros y mandó un representante, así como los políticos, ¿verdad? En los mítines mandan a su representante y el político de vacaciones. No. O sea, Jesús sigue trabajando actualmente. ¿Cómo sigue trabajando Jesús a raíz, ¿verdad?, de su muerte? ¿Cómo sigue trabajando Jesús después de la resurrección que nos proveyó? Sigue trabajando, hermano, como un sumo sacerdote. Él sigue en su labor, en su ministerio, ¿verdad?, como sumo sacerdote allá en el cielo, a un lado del Señor. Hebreos 8:1, se lo leo así rapidito. Hebreos 8:1 dice lo siguiente, y comparto con usted, porque es muy importante, hermano. Hoy yo quiero que tú medites. Hoy yo quiero que tú entiendas algo que es necesario para nuestra vida espiritual. Dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Amado hermano, ¿presentó Jesucristo sacrificio? ¿Presentó Jesucristo ofrenda? Su vida misma. El hecho de haber desprendido, ¿verdad?, de la gloria al lado del Padre y haberse hecho pobre, como dice la palabra, y viniendo a un mundo perdido para mostrar el carácter y la divinidad de Dios, ¿no habrá presentado ofrenda al derramar esa sangre que se le otorgó? Claro, hermano. Hoy tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad?, que vela por nosotros, que nos liga, que nos une. Pero tenemos nosotros, hermano, que darle vida a la palabra. Si tú no crees, hermano, todo esto que está escrito no sirve. Aunque la palabra es viva, nosotros tenemos que darle vida en nuestras vidas. Al yo creer que yo tengo un sumo sacerdote, un intercesor, y no una estatua, no una iglesia hecha por hombres, no una estatua formada con manos humanas, sino un Dios vivo que está intercediendo por mí, ¿verdad? Que yo esté dormido. Ahora, hermano, hay otro punto importante que quiero poner ahí, que es el número 4. ¿Cómo impacta o qué importancia tiene la resurrección para la iglesia? Aquí es muy importante que nosotros estemos muy vivos, porque tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es un templo. Este nada más es un lugar, un tabernáculo hecho con las manos de hombre. La verdadera iglesia, ¿verdad?, somos todos nosotros. Este grupo, o todos los grupos que alrededor del mundo están reunidos esperando el alimento espiritual de la palabra del Creador. Sin la resurrección de Cristo, la iglesia pierde toda, hermano, credibilidad. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que decimos y lo que pasa aquí, hermano, ¿verdad?, no fuera cierto. Triunfarían los ateos en decir que no existe Dios. Triunfarían aquellos que dicen que tú y yo somos unos mentirosos, que nos han lavado el coco. Triunfarían todos aquellos, ¿verdad?, que despotrican en contra de los pastores, en contra de los líderes religiosos. Ellos tendrían el triunfo. La iglesia, amado hermano, siempre ha creído y predicado la resurrección de Cristo. Pero si esto no fuera cierto, habría que confesar un error, ¿verdad?, de una gravedad incalculable. Si alguien nos saliera y nos pusiera enfrente el cuerpo de Cristo, los judíos estarían riéndose. Satanás estaría contento. Todos los detractores de la palabra estuvieran ahorita festejando. Nosotros, en lugar de este día festejar la resurrección, tendríamos que agachar nuestras orejitas. ¿Cuántas personas, hermano, perdieron sus vidas en los primeros siglos? ¿Cuántos mártires derramaron su sangre y se dejaron matar, verdad, por esta gran verdad, que Cristo había resucitado? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas no lo han dejado todo y se han entregado por completo a la predicación del Evangelio? ¿Cuántas personas han dejado y olvidándose de sus gustos, de sus deseos, para presentarse delante del Señor como obrero aprobado y decir: Señor, acepto tu llamado, dejo mi vida a un lado, dejo como yo quiero vivir, dejo lo que a mí me gusta hacer para darle prioridad a tus cosas, a tus negocios, a tu palabra? Si no hubiera sido esto, hermano, todo esto es en vano. A mí me gusta un pasaje que Pablo usa en el Nuevo Testamento para describir esta posibilidad. Fíjate, y está en 1 Corintios, capítulo 15,
verso del 14 al 19, te la leo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. O sea, con toda razón, usted me podría apuntar a mí y decir, ¿sabes qué, pastor? Eres un mentiroso. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, todas las demás personas deberían tener lástima de nosotros, que porque pensamos o llegamos a pensar que nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, si esto no fuera cierto, si Cristo no resucitó, entonces usted tiene todos sus pecadotes en su espalda. Usted no ha sido libertado. Usted sigue atado. Pero, por el contrario, si Cristo realmente resucitó, estas personas que murieron creyendo en Él, todos esos mártires, eligieron el camino correcto y el más noble. 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias, o sea, el primero de los que durmieron es hecho. O sea, usted me puede decir del hijo de la viuda de Naín, usted me puede decir de Lázaro, ¿qué pasó con ellos? Ellos resucitaron, ¿verdad? Y estaba en vida Jesús. No. O sea, ellos, ¿verdad? Se pararon de las tumbas y siguieron su vida normal. Lázaro siguió, ¿verdad? Siendo hermano de María y de Marta, trabajando en el campo, ¿verdad? Pero volvió a morir. Jesús no resucitó y siguió predicando, ¿verdad?, la palabra de Dios allá en Israel. La resurrección es muy diferente al milagro que hizo de levantar los muertos Jesucristo. Jesucristo es el primero de muchos. O sea, Él va adelante de ti y de mí, ¿verdad? Anunciándonos que tenemos la esperanza de cuando esta vida que pasa rápido llegue a su fin, vamos a llegar a la verdadera vida. Esto es un engaño, o mejor dicho, es una visión así muy por encima de lo que realmente es la vida venidera. La realidad no es lo que nosotros vemos, la realidad es lo que sucede en el espíritu, en el mundo que nosotros no podemos percibir, en el mundo que nosotros no podemos comprar y pagar con nuestras monedas. En el mundo real no hay te vendo y te compro. En el mundo real la vida es diferente. Y esa es la esperanza de la iglesia, la diferencia. En aquel mundo donde ya no hay que morir en el cuerpo, donde nuestros cuerpos no envejecen y se enferman y mueren. En donde ya aquellas lágrimas que nos causa la aflicción aquí en el mundo van a irse, van a desaparecer. Ese mundo, si no es la esperanza tuya, entonces, hermano, eres digno de tener o de tenerte lástima. Porque si tú estás viviendo nada más, o pensando como el mundo piensa allá afuera, de que hay que disfrutar la vida porque nada más una, hay que deshongarse porque vida nada más una, hermano, qué triste. Si no tiene la esperanza de la vida eterna y de un mundo mejor que este, entonces es triste. Y el último punto, hermano, para comentar cuál es la importancia para ti y para mí. Como creyentes, o sea, ya no como iglesia, como creyentes, como personas, como tú y como yo. Pues sabes una cosa, hermano, la resurrección es la base de nuestra salvación. Simple y sencillamente. La resurrección es la columna vertebral de nuestra salvación. Y tú me vas a decir, ¿salvación de qué, hermano? ¿Qué te tomaste? ¿O qué te fumaste en el peor de los casos? ¿O ambos dos?
para decir, ¿de qué puedo yo ser salvo? ¿Por qué me hablas de salvación si yo estoy bien, no estoy en la cárcel? ¿Tengo para pagar mis biles? ¿De qué me va a salvar Jesús? ¿Sí? Pues la salvación consiste en salvarnos precisamente de esos pensamientos, de lo que el diablo, que el Señor lo reprenda, ha puesto en nuestra cabeza, y pensar, ¿verdad?, que nosotros no tenemos culpa, que nosotros no necesitamos un Salvador, que nosotros, ¿verdad?, no necesitamos ser salvos de nada. Cuando vivimos en prisiones de pecado, cuando vivimos encadenados a nuestros vicios, cuando vivimos encadenados a nuestros miedos, cuando no podemos ver la verdad de la resurrección porque el diablo ha puesto una venda en nuestros ojos y nos conformamos buscando huevitos allá en el parque. Esa es nuestra Pascua. ¡Qué triste! Un evento tan grande y maravilloso que ha partido la historia, no solamente de la humanidad, sino de la creación. Y la festejamos buscando Pascua en unos huevitos diseñados con chocolatitos o con pinturitas, en lugar de enseñarle a nuestros hijos esto que estamos hablando en este momento. Lo importante, no engañarlos, ¿verdad?, con huevos y juguetitos. Eso tienes todo el año para comprarle juguetes a tus hijos. Enséñales la verdad, porque esa verdad es lo que los va a hacer libres. En eso consiste la salvación, en la mentira que Satanás nos ha inculcado desde los primeros padres. De eso tenemos que ser salvos. Perdón, Emilia, te desperté. De eso tenemos que ser salvos. Y eso es la base para nuestra salvación. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. ¿De qué? Pues de la mentira, hermano. La resurrección, hermano, nos ofrece la certidumbre en cuanto al perdón de Dios. La salvación significa el perdón de nuestros pecados. El apóstol Pablo vio claramente esto, hermano, y dijo, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en sus pecados, en sus pecadotes, diría yo, ¿verdad? De la resurrección, hermano, depende nuestra santificación. Sí, hermano, nuestra santificación. Porque la santificación no significa dejar de pecar o abstenernos de pecado cuando no nos ven. La santificación consiste en apartados o que hemos sido apartados de Dios con el fin de ver su rostro. Esa es la verdadera santificación. Y concluyo, hermano, con una escritura que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Comparte este mensaje allá afuera, hermano, con los que tú amas. Si realmente los amas, preocúpate por su salvación. Vamos a ponernos en nuestros pies. Si hoy quieres, hermano, tú ser salvo, tienes que cumplir con las especificaciones que Dios ha puesto. Tú no puedes ser salvo porque vas a dejar de tomar, o vas a dejar de drogarte, o vas a dejar de ser infiel o de ser un mentiroso. Tú no puedes obtener el perdón de tus pecados dejando de hacer cosas, porque la salvación no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. La salvación es aceptar la gracia de Dios a través de su palabra, a través del mensaje de Jesús,
a través de la resurrección. Y hay un medio por el cual tú solamente puedes ser salvo, y es confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Cuando tú aceptas eso, entonces tus pecados van a ser retirados de tu espalda. Por eso es tan importante que cada vez que un servicio de adoración termine, el pastor, el que dirige, el líder, tiene que preguntar a la congregación: ¿hay alguien de vosotros que en este momento quiere ser salvo? ¿Hay alguien enfrente de vosotros o entre vosotros que quiere que sus pecados sean perdonados? ¿Hay alguien entre ustedes que quiere que su nombre se escribe en aquel libro en el que va a ser abierto para ver quién va a entrar o quién no va a entrar al cielo? Si tú, hermano, todavía no has tomado esa decisión, déjame decirte que estás en riesgo, porque la vida, hermano, depende de un hilo. Hoy estamos, mañana no sé. Por lo tanto, hoy es el día de tu salvación. Si hay algo que estorbe, hermano, échalo a un lado. Cualquier cosa. Compra, o mejor dicho, adquiere el boleto a la salvación, porque Cristo ya pagó por él. ¿Verdad? Si hay alguien, adelante. Aquí está este lugar. Este es el momento de renacer, de volverte una nueva criatura y dejar que Dios haga los cambios en ti. No aceptes a Jesús pensando que tú tienes que hacer el trabajo. No, hermano. Él es el que va a hacer a través de su Santo Espíritu la labor de cambiar toda tu vida, ¿verdad? Así es que, amado hermano, bienvenido si tú así lo deseas. Un saludo, ¿verdad?, para todos aquellos que han estado conectados a través de Facebook, ¿verdad? Nos manda un saludo o pide un saludo o comparte un saludo a nuestro hermano Eleazar Carrasco, nuestra hermana Olguita, saludos por cierto, ¿verdad?, a la hermana muy querida, a Lupita, a Taide, a Marisol ahí en Nogales, a la iglesia de nosotros, o la iglesia de Jesucristo que está en Nogales, Sonora, un saludote, ¿verdad? Y les recuerdo, hermano, que hay que orar unos por otros. Hay peticiones que están ahí y que esperan de tu intercesión. Sacha, Mateo, Miriam, Lupita y Jesús Guerrero, Amy Marina, María Elena Aguilar, María Elena, mamá, nuestra hermana Lulú. Sí, por la salud de Ana Castillo, por Marcela, por salud también, por todos aquellos, hermano, que el virus en este momento, este virus que tenemos, esta pandemia, está, hermano, golpeando. Por todos aquellos que ahorita andan en la playa, ¿verdad?, con la mano muy helada. No es que esté haciendo frío, es que traen su botezote en la mano, ¿verdad? Por ellos hay que orar también para que el Señor, ¿verdad?, les suministre un camino a la salvación. No los juzguemos, hermano, porque un día anduvimos nosotros también allá. No los juzguemos ni critiquemos, roguemos al Señor por ellos mejor, ¿verdad? Así es que, amados hermanos, despidamos en el nombre de Jesús. Padre Todopoderoso, gracias, Señor. Entregamos delante de ti estas peticiones porque sabemos que solamente tú, Señor, puedes llegar a cumplirlas, a darle una respuesta positiva y benigna a la vida de cada uno de nuestros Señor. Te agradecemos, Padre, por la resurrección. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Gracias por la esperanza de habitar un día, Señor, en tu reino. Padre Todopoderoso, es en el nombre de Jesús que bendigo a tu iglesia, por el poder que tú has conferido a este humilde e inútil siervo, Padre. Y lo hago en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Iglesia, recibe la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Disfrute